El viejo Joseph le agradece al prota, pero este cortésmente le dice que no se preocupara, en cambio le pregunta cómo se encontraba, a lo cual el viejo Joseph le contesta que se sentía de maravilla, mejor que nunca. El prota piensa que eso sería lo normal, ya que era lo que se esperaba de un oficial militar retirado con ese físico. Al menos eso era lo que el prota pensaba que era. Incluso el prota se enorgullece pensando que su habilidad para juzgar a la gente se estaba volviendo peligrosamente precisa. El viejo le agradece al prota por brindarle tanta hospitalidad, a lo que el prota menciona que no había necesidad de agradecerle, que lo mismo había hecho con el viejo Wild. Para él, era natural ayudar a sus clientes en lo que pudiera con sus habilidades. Esto lo dijo el prota dando a entender que un vendedor siempre tiene que tratar a sus clientes con la mayor hospitalidad. Pero el viejo Joseph había entendido otra cosa. Había entendido que aquel ser no estaría del lado del mal ni del bien, mientras estuvieras en su librería, sería su cliente y, por lo tanto, él te ayudaría sin importar tu afiliación. Con todo esto en mente, el viejo piensa que el prota sería algo así como un elfo antiguo y poderoso. Los elfos eran criaturas ancestrales, elegantes y llenas de conocimiento, al igual que el prota. Piensa que el prota sería un elfo demasiado viejo. Y con todas las experiencias acumuladas en esa vida tan larga, lo habían hecho reflexionar abandonando la definición del bien y el mal, simplemente ayudando a quien lo necesitara, además de que el prota tenía la elegancia y cortesía al hablar como alguien que había vivido mucho tiempo. Otro punto que lo hace pensar que el prota es un elfo es porque pudo ayudarlo a calmar los ataques de alucinaciones. Comenta que esos ataques son productos de la maldición que llevaba la espada que portaba, la espada Candela. Esa espada pertenecía a Candela, que era un príncipe en el antiguo reino de los elfos, y tiempo después se convertiría en su rey, pero sucumbió a la locura sin motivo alguno, y luego se suicidó con su propia espada, donde ésta sellaría su alma eternamente, haciendo que dicha espada quedara maldita. Después de eso, la espada tomó el mismo nombre de aquel rey, y todo aquel que la portara sufriría locura por la maldición y eventualmente moriría, como el libro del prota lo había ayudado a calmar la maldición. El viejo piensa que esto no sería posible a menos que fuera un elfo el que lo hiciera, y uno increíblemente viejo. Eso explicaría por qué el prota no irradiaba ondas mágicas, pues utilizaba cada gramo de magia para mantener la longevidad. Interesado aún más en el prota, el viejo le pregunta si podía tomar prestado el libro, a lo que el prota le dice que no hay problema. Empieza a usar trucos psicológicos para volverlo un cliente recurrente, diciéndole que desde el primer momento en que lo había visto, supo que ese libro estaba destinado para él, entre otras cosas. El prota comienza a darle un discurso motivacional, diciendo que hay muchos como él sufriendo por el arrepentimiento y la confusión. Esto lo dice el prota pensando que tal vez, como un oficial retirado, el viejo había visto muchas batallas y se lamentaba por las vidas que no pudo salvar. Incluso le dice que estaba bien no ser un héroe invencible todo el tiempo, que a veces solo era bueno ser una persona normal sin preocupaciones. Los discursos del prota llegan hasta el alma del viejo, incluso a él mismo. Aquí el viejo Joseph entiende, por la iluminación producida por el prota, que lo que causaba la demencia al usar la espada no era la maldición en sí, sino la obsesión de querer ser el mejor. Ya que esta espada solo se pasaba a los mejores guerreros que pudieran contener dicha maldición, angustiado por su descubrimiento, le pregunta al prota hasta cuándo va a estar calmada, refiriéndose a la maldición. A lo que el prota, pensando que se refería a la culpa de la guerra y otras cosas, piensa que solo los cuentos infantiles no podían ayudar tanto como un psicólogo. Pero ya que lo estaba ayudando, le dice que no duraría mucho tiempo calmada, pero si él lo deseaba, podría garantizar un resultado más duradero. Esto lo dice pensando en ayudarlo con sus problemas, como por ejemplo las secuelas de guerras, dudas y arrepentimientos que tuviera, pero el viejo Joseph entiende que él quiere cargar con la maldición de Candela por él, por lo que le pregunta si estaba seguro de esa decisión. Aquí el prota piensa que el viejo Joseph era igual al viejo Wild, ya que ambos se preocupaban por los demás. Y queriendo sonar genial frente al viejo Joseph, comienza a decirle que él, que había estado cargando esa carga tan pesada, ya era momento de que él y sus camaradas descansaran.
Esto hace que el viejo Joseph cambie la percepción del prota y lo vea como un ser lleno de bondad desinteresada. Por lo que el viejo, todo emocionado, le dice que necesitaba unos días para pensar y que se llevaría el libro que le prestó. Con esto, el prota había ganado otro cliente. Ya afuera, el viejo piensa que no importaba ya si el viejo Wilde fue ayudado por el prota, ya que no estaba apoyando al camino del mal, sino que tenía la filosofía de ayudar a todos. Por lo tanto, dependía de él matar al viejo Wilde la próxima vez que se encontraran. Mientras tanto, el viejo Wilde se encontraba maravillado estudiando el libro que le había dado el prota. Tanto conocimiento y poder solo eran posibles gracias a su bondad, por lo que piensa que pronto le tendrá que hacer un gran regalo. Mientras tanto, en la sede de la organización a la que pertenecía el viejo Joseph, el agente que se había disfrazado de gato ya había reportado que el viejo se había desmayado con solo una mirada del prota. Esto alarmó al secretario, ya que, ¿cómo era posible que alguien tan fuerte cayera desmayado con solo una mirada? Por lo tanto, piensa inmediatamente en enviar refuerzos. Pero en ese mismo instante, su teléfono suena. Era el grupo que estaba vigilando la librería informando que el viejo Joseph había salido sano y salvo. E inmediatamente después de eso, el viejo Joseph lo llama, por lo que se alegra de que esté bien. Pero este último lo llama y le pide que todos los investigadores de la calle se reúnan urgentemente, además de clasificar esa librería como área de clase I supersecreta. Esta clasificación era el método que tenían para clasificar el nivel de peligro de una persona o lugar por A, B, T, I, que correspondían a nivel anormal, nivel pánico, nivel destructivo y nivel indescriptible, lo cual era muy peligroso. Inmediatamente, el secretario manda a crear un nuevo archivo de peligrosidad nivel I. Al llegar a la oficina, el viejo Joseph le pregunta quién estaba con él cuando le comentó sobre lo de la librería, ya que esa era información sumamente confidencial. Es aquí cuando el secretario le presenta a la gente que lo había seguido, el cual era parte de una familia de magos y podía cambiar de formas. Todo esto se lo comenta mientras creaba el archivo de peligrosidad nivel I de la librería. Estos archivos tenían como objetivos clasificar los lugares y las personas que podrían suponer un peligro menor o mayor, siendo el nivel I un peligro de clase mundial o superior. Más tarde, el viejo Joseph estaba en su casa preparándose para dormir, cuando de repente entra su hija a la habitación. Ella también formaba parte de la organización donde trabajaba su papá, pero por más que ya fuera capitana de un equipo, él aún la trataba como una niña pequeña, diciéndole que debía tomarse su leche antes de dormir. Por lo que su hija le exige que la deje de tratar como una niña pequeña. En ese momento al viejo Joseph lo llaman por teléfono y comienza a pelear por llamada con esa persona. Era sobre el verdadero nivel de peligrosidad de la librería, a lo cual él les dice que el prota lo había incapacitado sin sudar una sola gota, por lo que si les pasaba algo, él no podría salvarlos. Mientras esto pasaba, su hija se había quedado en la habitación. Le atrajo la atención que su padre tuviera un libro, ya que en palabras de ella misma, su padre era un cabeza de músculo. Por lo tanto, decide echarle un vistazo y se queda fría e impresionada. Sin embargo, en ese momento su padre ya venía a la habitación, así que cierra el libro y sale rápidamente. Pero entonces su padre la detiene. Asustada por lo que le diría, descubre que solo la llamaba para que se tomara su lechita. Ella se enfada, azota la puerta y sale. Afuera de la habitación, empieza a preguntarse quién había sido el autor de esas historias. Se pregunta si había sido el rey de los elfos Candela, ya que las historias se sentían tan vívidas y reales. Lo único que le molestaba era que su padre la había interrumpido cuando había llegado a la mejor parte. Pero lo que más le intrigaba era por qué su padre estaba tan interesado en ese libro. Mientras estaba en la habitación, había escuchado sobre una librería de nivel I. Utilizando el acceso de información de su difunta madre, que era de alto rango militar de los Caballeros Radiantes al igual que su padre, logra encontrar la librería y decide que irá a echar un vistazo algún día. Antes de acostarse, ve el vaso de leche dejado por su padre y, con mala cara, lo bebe, esperando que con eso aumentaran sus atributos femeninos.
Había pasado ya una semana desde que una fuerte lluvia había azotado a la ciudad, inundando todas las calles. Por lo tanto, el prota no había parado de secar el agua que se filtraba en la librería, ya que por la mañana se había despertado todo inundado. Mientras limpiaba, se acuerda del gato negro que lo había visitado aquella vez, por lo que no puede evitar pensar en cómo lo estaría pasando en ese momento, lo cual se nos muestra que lo estaba pasando de maravilla, ya que estaba en la oficina de su ídolo. Mientras tanto, en la casa de al frente de la librería, un vecino se quejaba, ya que su televisión había dejado de funcionar de repente. Piensa que es motivo de la lluvia, pero se da cuenta de que no era la televisión, sino un problema de energía en general. Cree que lo más probable sería que fuera un fusible, pero este se encontraba afuera y no quería salir a mojarse. Por eso, intenta aprovecharse del prota, ya que era un buen tipo y le gustaba ayudar a la gente. En palabras suyas, incluso debería darle las gracias por dejarlo ayudarle. Llama a la puerta preguntando si se encontraba, a lo que el protagonista amablemente le pregunta si necesita ayuda con algo. El vecino procede a explicarle el problema con su televisor y exactamente dónde se encuentra el fusible para que lo solucione. El protagonista amablemente le dice que irá a echarle un vistazo, pero cuando intenta salir, una presencia lo detiene. Era aquel ser que lo había transportado a ese mundo, al cual ahora apodaba como Tintica por su extraño aspecto. Este le da a entender que quiere ayudarlo, por lo que él quiere ir a arreglar eso. El protagonista piensa que si rechazaba su buena voluntad estaría entristeciéndolo, por lo que acepta. Aquel ser va y rápidamente sube el fusible del vecino, lo cual hace que la televisión funcione nuevamente. El vecino le agradece y le dice descaradamente que la próxima vez también contará con su ayuda. Y el protagonista, ya que era servicial, le responde un «de nada». Pero esto como que no le gustó mucho a Tintica, así que, cuando el vecino intenta ver la televisión, se espanta, ya que aquel ser se había metido en la sombra del prota y se había extendido hasta quedar mirándolo al vecino fijamente. Pero el prota solo pensaba en las formas para publicitar su librería. Pensaba que, gracias a que ayudó a su vecino, tal vez podría promocionar su librería. Mientras se encontraba inmerso en sus pensamientos, la campana de la puerta suena, anunciando que un cliente había entrado. Era el viejo Wilde. El prota queda feliz y extrañado al ver al viejo Wilde tan pronto, además de que lo hubiera visitado con toda la tormenta que estaba pasando en ese momento. Por eso, le pregunta si era algo urgente o si necesitaba algo. El viejo, de manera cortés y refinada, le comenta que solo estaba ahí para obsequiarle algo. El prota le comenta que ya estaba bastante satisfecho con su último regalo. Por lo que le causa curiosidad qué valioso objeto le había llevado en ese día. El viejo Wilde sabía que la gárgola no era más que un objeto de poco valor, así que cuando el prota dice que estaba bastante satisfecho con ese objeto y que era valioso, lo interpreta como una muestra de amabilidad de su parte. El viejo comenta que gracias a las enseñanzas de los libros del prota, estaba solo a un paso del nivel indescriptible. Por eso, piensa darle un regalo, uno que le había tomado 2 años hacerlo, los mismos 2 años desde que lo había conocido. El viejo Wilde le dice al prota que si no aceptaba su regalo, se sentiría mal. Pero el prota le dice que primero lo dejará verlo. A lo que el viejo Wilde procede a sacar una especie de atrapasueños. El prota, antes de haber transmigrado a ese mundo, había ido a un evento de apreciación cultural donde aprendió sobre los atrapasueños. Comentó que son símbolos culturales de los indios americanos y según ellos, estos servían para filtrar las pesadillas de los sueños. El prota le comenta al viejo Wilde que no esperaba ver un atrapasueños ahí, a lo que el viejo Wilde responde que no sabía que conociera sobre ellos. Aquí explica que un atrapasueños era una herramienta mágica rara, pero su verdadero valor yacía en el sueño que estaba dentro de ellos. El prota, creyendo que era un atrapasueños común y corriente como los del mundo donde vivía, piensa que le vendría de maravilla, ya que debido a la tormenta no había podido dormir mucho los últimos días. Así que lo termina aceptando. El viejo Wilde se alegra y, ya que había logrado su objetivo, se retira, pero no sin antes comentar que el sueño atrapado en ese atrapasueños era especial.
Si un ser sin la fuerza de voluntad de rango indescriptible entrara en él, su alma se aplastaría inmediatamente. Sin embargo, piensa que con la fuerza del señor Lin, el prota, solo sería más que un disfrute. En otra parte de la ciudad, la señorita Ji y su grupo se encontraban luchando, intentando llevar a cabo su venganza. El enemigo intenta atacarla, pero ella rápidamente intercepta el ataque transformándose en un lobo completo sin perder su racionalidad. Esto deja tanto a los enemigos como a sus propios aliados sorprendidos, ya que nunca habían presenciado algo así. Incluso el líder de los enemigos se queda asombrado y comenta que controlar la forma de la bestia era algo que ni siquiera Wild podría hacer. El enemigo deciden enfrentarla con fuego, ya que el fuego es la debilidad de las bestias de tipo lobo, que era el tipo de bestia de la que poseía sangre la señorita Ji. Sin embargo, cuando creen haberla derrotado, ella aparece detrás de ellos eliminando a otro de sus enemigos. Resulta que la sangre que corría por las venas de la señorita Ji pertenecía a la bestia llamada Lobo de la Corte Silenciosa, cuyo talento único era la capacidad de moverse por el espacio y realizar viajes dimensionales. Logra eliminar a uno de sus enemigos, pero cuando iba tras el líder se da cuenta de que ella no era lo suficientemente fuerte, ya que éste logra someterla. Afortunadamente, logra liberarse rápidamente de él y en el proceso le arranca un brazo. Sin embargo, esto no es nada, ya que éste logra regenerarlo en un instante. Aquí, el líder de los enemigos, que había investigado el paradero anterior de la señorita Ji, comenta que el dueño de la librería debía ser alguien poderoso. Uno de sus subordinados le pregunta si era por su poder de teletransportación, pero el líder responde que no era solo eso, sino que también le había dado la capacidad de extraer información del alma de las personas y de resistir hechizos mentales. Esto lo deduce ya que sacando la información de su subordinado era la única forma de que encontrara su ubicación en todo el campo de batalla. Por lo tanto, dice que estaba muy interesado en ese poder, aunque la señorita Ji había eliminado a muchos de sus combatientes, el líder procede a mostrarle a su subordinado la razón por la que no estaba preocupado, y procede a mostrarle un huevo especial de bestia de ensueño. Al ver esto, el subordinado presiente que en realidad se trata del huevo de un dios. Ya que estaba lloviendo, el protagonista decide ir a dormirse temprano, no sin antes colocar el atrapasueños que le había regalado el señor Wild. Empieza a admirar el nivel de artesanía del atrapasueños y, sin más preámbulos, lo coloca encima de su cama y se acuesta, deseando que funcione. El protagonista se despierta y comienza a ver lo que parecen copos de nieve, por lo que inmediatamente se da cuenta de que está dentro de su sueño. Mirando con más atención, se da cuenta de que la nieve no está fría, más bien parece como si fuera ceniza cayendo. Sin embargo, el protagonista no presta mucha atención a este hecho, ya que piensa que, al estar dentro de un sueño, es de esperar que algunas cosas carezcan de lógica. El protagonista empieza a caminar hacia adelante hasta que se encuentra con un hermoso y gigantesco árbol. En sus propias palabras, era tan grande que seguramente no podría existir en la vida real. Comienza a admirar aquel árbol y se da cuenta de que, en las raíces del mismo se encontraba una hermosa elfa de cabellos plateados. Al observarla detenidamente, una extraña y familiar melodía comienza a surgir en el corazón del protagonista y fantásticas escenas se transmiten ante sus ojos. Aunque el protagonista no le da importancia a esto, pues en los sueños todo es posible, lo único que puede decir es que la escena es tan espectacular como si fuera un cuento de hadas. Él arranca una de las flores que se encontraban al comienzo del árbol y se da cuenta de que éstas desprenden un delicado y refrescante olor. En ese momento, el protagonista se sorprende de que puede oler dentro de ese sueño y piensa que lo que está experimentando es uno de esos llamados sueños lúcidos de los que hablaba la gente. En un sueño lúcido, el soñador retiene sus pensamientos y memorias e incluso puede experimentar las mismas sensaciones que en la vida real, como el tacto y el olor. Con toda esta información, el protagonista asume que este sueño es producto del atrapasueños y de su propia sugestión psicológica. Se enorgullece un poco por ser capaz de encontrar una explicación científica para ese sueño. Por lo que piensa que es increíble, considerando que está en un sueño, piensa que puede hacer lo que desee.
Fija su atención en el hermoso y esbelto cuerpo de la elfa, pero inmediatamente cambia de idea, diciéndose a sí mismo de que incluso en los sueños hay límites. Mientras tanto, decide acercarse para verla un poco más de cerca. Mientras lo hace, comienza a reflexionar sobre por qué ha aparecido semejante belleza en su sueño, pero su única conclusión es que, al final, eso era solo un sueño y no todo tenía que tener sentido. Además, que era bien conocido que a los chicos les encantaban las chicas de cabello plateado. Llega hasta donde está la elfa y al verla más de cerca confirma que está en un sueño. Ya que en palabras de él, tal belleza y encanto no eran posibles en la vida real. El prota piensa que, ya que es un sueño, al menos podría dejarse llevar un poco. Coloca la flor que previamente había recogido en los cabellos de la linda elfa y comienza a acariciarlos. Sin embargo, cuando se da cuenta, aquella belleza ya se encontraba despierta y lo estaba mirando fijamente. Rápidamente retrocede y ella, a su vez, se levanta. El prota no se había dado cuenta cuando estaba acostada de que aquella belleza medía al menos 2 metros, por lo que era mucho más alta que él. Confundida, al levantarse, ella le pregunta al prota quién era. El prota, analizando la situación, piensa que la gente en los sueños formaban parte del subconsciente de uno mismo, por lo que hablar con ellos sería una buena oportunidad para comunicarse con su subconsciente. Se presenta como dreamer, es decir, un soñador. Ella le responde que obviamente él es un dreamer, ya que estaban dentro de un sueño. El prota se sorprende de que ella sea consciente de que están dentro de un sueño y además piensa que una situación tan interesante demostraba que era un sueño suyo. En ese momento, el prota le responde diciendo que, a pesar de haberle dicho eso, esa era la verdad y de inmediato la incita a presentarse, diciendo que era su turno de preguntar. A lo cual, ella sonríe ligeramente y se presenta con el nombre de Silver. El prota se queja de que solo le había dado un nombre, pero ella rápidamente le responde lo mismo que él le había respondido previamente, diciéndole que al menos eso era verdad y le dice que había llegado su turno de preguntar. Ella había pasado mucho tiempo en ese lugar, tanto que no sabía qué hora era. Aunque el lugar era hermoso, ella lo sentía demasiado tranquilo e incómodo. Por lo tanto, le pregunta al prota el por qué se sentía así. El prota inmediatamente piensa en expandir su negocio en un sueño, creyendo que sería interesante poder ayudar a una hermosa señorita con palabras que sanaran su alma. Esto le hace darse cuenta de que se encontraba en pijama y no llevaba la ropa adecuada. Con un solo pensamiento, cambia su elegante traje negro, confirmando que en los sueños uno puede convertir un poco de su imaginación en realidad. Amablemente, toma a la linda elfa de sus delicadas manos y la invita a sentarse. El prota le pregunta si siempre ha sido la única persona en ese sueño, y ella le responde que solo una persona había logrado llegar allí y esa persona era él. Esto hace que inconscientemente el prota la compare con la princesa Rapunzel, viviendo sola en ese hermoso jardín y descansando eternamente. El prota se lamenta, ya que, supuestamente, al ser un sueño, nunca podría ayudarla. Él menciona que el sentimiento que estaba experimentando era la soledad, y le dice que se siente sola porque nadie la entiende. En respuesta, ella le cuenta que siempre había estado aislada porque las personas le tenían miedo. Pero el protagonista piensa que ella estaba hablando en sentido figurado, por lo que cree que ella también era una filósofa. Así que comienza a hablar de forma romántica pero filosófica, mencionando un dicho que dice, el hombre piensa, Dios sonríe. Le dice que se olvide del significado original, pero que él piensa que si Dios pudiera ver a una pensadora tan hermosa, definitivamente sonreiría. Aquí, el protagonista plantea que esto es una teoría filosófica. Esto hace que la elfa se sonroje un poco y le dice que suena como todo un romántico por pensar así. El protagonista le explica que aunque sea un sueño, él puede entenderla. A lo que la joven elfa le responde que, dado que él ha podido aparecer en ese sueño, significa que ya la entiende por completo. Sin pensarlo, el protagonista toma las manos de la hermosa elfa y le pide si puede ser su amiga. El prota piensa que la elfa se había aislado a sí misma, que era introvertida. Para ayudarla, decide hacerse su amigo. En esta situación,
El prota aún pensaba en publicitar su librería, así que, con un poco de imaginación, logra materializar uno de los libros de la librería y se lo entrega como regalo. El libro se llamaba Cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Silver se siente un poco sentimental, ya que había pasado mucho tiempo desde que alguien había querido hablar con ella, y mucho más tiempo desde que alguien le había regalado algo. Pero ya que no tenía nada para darle a cambio, le ofrece tomar algo de ahí como regalo, una fruta, una flor o miel. El prota finalmente decide tomar la fruta, preguntándole si se podía comer cruda. Era una hermosa fruta dorada que según el prota se veía tan exquisita y apetecible como la de una pintura. Al probarla, descubre que tenía el sabor de una dulce manzana. Silver le pregunta al prota si le ha gustado, a lo que él responde que estaba bastante dulce. De repente, se escucha un estruendo y el cielo se quiebra. El prota entiende que esto sucede porque ya está despertando. Aunque no había pasado mucho tiempo, piensa que tal vez el tiempo transcurre de manera diferente en los sueños. Por lo tanto, se despide cortésmente de Silver, ofreciéndole su mano como apoyo para que se levante, pero ella se abalanza sobre el prota y lo abraza fuertemente. Luego, muerde suave y delicadamente su oreja, susurrándole que estaba deseosa de la próxima vez que se encontraran en el sueño. Si te ha gustado el video, suscríbete y dale like para apoyar al canal que está comenzando. Además comenta si te gustaría otra parte. Recuerda que entre más apoyo muestres, más largos serán los videos.